El año pasado fue Independiente del Valle, este año es Liga de Quito. Ecuador vuelve a tener representante en la final de la Copa Sudamericana y veremos si por segundo año consecutivo... ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más aquí en el canal, ustedes ya lo saben, hablando de las semifinales de la Copa Sudamericana y habemos final, habemos finalistas. Hoy venimos a hablar del partido entre Defensa y Justicia y Liga de Quito y Defensa y Justicia. Primer partido en Ecuador donde fue goleada, donde fue paliza de Liga de Quito a Defensa en su casa, marcando la diferencia. Y hoy venimos a hablar de esta igualdad y de todo lo que ha dejado este partido en Argentina, en la cancha de Lanús, entre Defensa y Liga y Defensa para la clasificación de la LDU. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir, los que no lo estén aquí abajo en nuestro canal con el botón rojo, también la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo. A ver, vamos a analizar, resumir, reaccionar lo que ha pasado en cancha de Lanús con alguna que otra emoción, pero sobre todo sabiendo que hay otro ecuatoriano en la final de la Sudamericana. Así que vayamos con todo. Bien, la verdad que muchísima gente me acercó y que por ahí estaba en la Argentina también. Y la gente de Defensa y Justicia, ¿no? Que ha llenado gran parte del estadio de Lanús. Pero bueno, viendo un poco las imágenes, ¿no? Algunas quizás las dejemos, otras también las cortemos. Porque bueno, Conmebol a veces es medio estricto con el tema de los derechos, pero sabíamos que Defensa iba a arrancar como arrancó, ¿no? Arrancar efusivo, sabiendo que tenía que hacer 3 goles o más, 3 goles para poder ir a penales sin que Liga le convierta y 4 para poder clasificar directo, lo cual hacía que el empuje sea de Defensa, con ganas, con fútbol también, pero con ganas sobre todo ir tratando de llevar a Liga de Quito a su área, pero Liga de Quito respondió bien. Esas eran mis dudas, ¿no? En territorio argentino ya se había plantado muy bien en Brasil frente a São Paulo, pero bueno, tenía mis dudas en el territorio argentino cómo iba a plantarse, ¿no? Y ante la agresividad que iba a tener Defensa y Justicia debido a la cantidad de goles que tenía que hacer para poder seguir en la fase, porque la diferencia que sacó fue clave. Liga de Quito no perdonó en ningún momento a Defensa y Justicia y esto hizo que hoy pudiese estar mucho más tranquilo en cuanto a la diferencia, pero sin embargo se lo tomó como si estuviesen 0-0 o mismo hasta 1-0 abajo, ¿no? Donde no podés regalar absolutamente nada. Bueno, Liga hizo eso y también apostando a lo que se le iba a dar claramente, que era el contraataque. Cuando Defensa se encontrara en diferencia, ahí vemos una mano que para mí fue, pero la verdad es que no, con el VAR no se puede. Si el árbitro dijo que no, claramente no se puede cambiar. Y lo que veíamos acá, que era obvio que Liga de Quito iba a tener que aprovechar los espacios y que por momentos los aprovechó muy bien. Esta fue clarísima, define mal, si no el partido estaba cerradísimo con el 4-0 ya final. Pero bueno, lamentablemente no fue la ocasión para el equipo de Subeldía, que todos sabíamos que iba a tener espacios en el fondo con el Paolo Guerrero, que no suele perdonar, pero lamentablemente no tuvo la cantidad de situaciones que a uno le gustaría, ¿no? Normal que Defensa y Justicia tuvo mucho más la pelota, que fue al frente, que estuvo más cerca del área rival, porque así se iba a dar, porque Liga de Quito inconscientemente lo iba a tener que sufrir y el rival obviamente jugando iba a terminar llevándolo hacia el fondo. Sin embargo, los espacios libres, como ya les digo, los aprovechó bastante bien en las situaciones que tuvo, pero que sufrió en el fondo. Tuvo que defenderse bien Domínguez, bien los defensores, bien el esquema defensivo de Subeldía para no sufrir demasiado frente a Defensa, y lo clave también de no ir recibiendo goles al correr del partido, ¿no? Porque cuanto más rápido encontrara el gol Defensa, más rápido se iba a venir arriba, tanto el estadio como los jugadores, iban a hacer que el segundo gol también hasta incluso pudiese llegar rápidamente, ¿no? Y ponerse a tiro muy fácil el equipo argentino. Sin embargo, Liga de Quito estuvo muy estricto en defensa. Si bien Defensa, justamente valga la redundancia, si bien Defensa tuvo algunas aproximaciones y no tantas como podrían haber sido, no fue tan claro, si bien tuvo sus llegadas. Eso también ayudó un poco a Liga de Quito, que estuvo cómodo en cuanto a su esquema
forma en cuanto a su forma de defender. Alguna que otra acción, como habíamos visto el remate también de Rotondi desde afuera, seguro. Acá veíamos el gol que estaba anulado para Liga de Quito, en offside, no había ningún tipo de dudas, pero era obvio que esto iba a pasar y que Defensa se iba a descuidar. Sin embargo, había que aprovecharlo bien de parte de Liga como para poder cerrar el partido. El partido ya de entrada estaba liquidado, pero bueno, existía algún tipo de esperanza en 90 minutos, como lo había hecho Liga, de que Defensa pudiese hacer 3 goles o más. Liga de Quito se iba achicando el tiempo, iba corriendo el tiempo para Liga, para poder sellar su historia. Cada vez iban a empezar a ver ánimos cada vez más bajos en Defensa, que arrancaba el segundo tiempo 0-0 sin poder quebrar el arco de los ecuatorianos, y a partir de acá ir dejando cada vez más espacios en el fondo para Liga poder finiquitarlo en caso de que encontraran alguna situación para poder hacerlo. El partido también por momentos, como lo vemos, bastante físico, bastante disputado de ambos lados, se castigaron de ambos lados en algunas situaciones que se dieron en el encuentro, en el partido, también producto del nerviosismo, de jugar una semifinal, de que ambos equipos quisieran estar en la final y que claramente Liga de Quito estaba mucho más cerca por los 3 goles de diferencia que tenía, y a partir de ello, claro está que no había manera de poder correrlo. Y Liga de Quito insistía, se iba cortando cada vez más el tiempo, Defensa cada vez con menos gente en defensa y con más gente en ataque para poder, aunque sea, marcar el primero, que era de alguna manera la llave de inicio, ¿no? Y que no se daba y que no entraba, y que, ya les digo, no fue del todo claro en muchas situaciones Defensa, y en otras realmente Liga respondió bien, y en algunas otras tampoco fueron del todo eficaces en el ataque del Halcón de Varela, y esto hizo que cada vez fuese más la desesperación, que no ingresara, y que claramente Defensa se viera cada vez más eliminado por lo que iba sucediendo y por la cantidad de goles que tenía que hacer. No encontraban las situaciones, no encontraban el camino. Liga de Quito también propuso un buen esquema defensivo, a mi parecer se plantó bien, estuvo firme, no sufrió mayores complicaciones, alguna que otra jugada, pero no ha sido algo que uno dijera que fuese mayor suerte, y hasta incluso también tuvo situaciones claras como este remate al palo, sin dudas que también tuvo las suyas, y que Liga de Quito hasta incluso pudo haber merecido un gol, como lo podría haber hecho Defensa con algunas que ha sacado Alexander Domínguez. Pero el partido creo que Liga de Quito lo planteó bien, porque supo jugar de local, porque supo encontrar esa diferencia, y acá de visitante se sintió más que seguro. Era obvio que cada vez que pasaran mal los minutos, más situaciones iba a encontrar por la desesperación de Defensa, por la poca cantidad que iba a tener en los últimos metros de cancha junto al arquero. Lamentablemente igual no lo pudo hacer valer, porque te digo, Liga de Quito estuvo cerca, tuvo varias, Unzaini, el palo también lo ha ayudado, pasaron cerca las pelotas, y Liga de Quito cada vez se sentía más ganador y con más confianza incluso también. Otro de los puntos que ya destaqué, pero no está de más seguir destacando, es que Alexander Domínguez realmente ha tenido un gran partido, porque ha tenido situaciones para responder y respondió de la mejor manera, cuando muchas veces, no digo por todos, hay ciertas personas que muchas veces lo critican, tanto para la selección como en Liga también puede llegar a suceder. Hoy ha tenido una gran actuación, ha sido gran partícipe de Liga en defensa y ha sabido junto a su equipo clasificar a la final. Liga de Quito, otro equipo ecuatoriano, sí, el año pasado fue Independiente del Valle, este año es Liga de Quito. Ecuador vuelve a tener representante en la final de la Copa Sudamericana, y veremos si por segundo año consecutivo otro equipo ecuatoriano alza la Copa Sudamericana, y que claramente continúa con la caída del imperio de Brasil en las copas internacionales, por lo menos en la Sudamericana, y después veremos qué pasa más adelante. Pero mis felicitaciones, Liga es un gran equipo. Liga, como ya les dije en el video y lo vuelvo a repetir, ha ganado el partido haciendo valer y obviamente haciendo sentir la localidad. Sabía que tenía que definir de visitante, fue a por todo, con sus ciertos cuidados, pero fue a por todo en la ida. Le sacó una ventaja enorme a Defensa, aprovechó las situaciones que tuvo, y claramente hoy de visitante lo único que tuvo que hacer es resistir, pero no solo resistir como ya está, tengo 3 goles de diferencia, no, se lo tomó como si estuviese 0-0 o hasta incluso ganando por un solo gol, tratando de que no le entrara Defensa para poder sellar la final.
final. Increíble lo que ha hecho el equipo de Liga de Quito. Vuelve a estar ahí nomás de la Copa, como ya en su momento fue la Libertadores. Hoy vuelve a estar ahí y ojalá que pueda tener la chance de poder llevársela. Será un duro partido frente a Fortaleza. Tenemos la final Fortaleza Liga, pero claramente que esperamos que se dé un enorme partido entre estos dos equipos y que claramente un poco de corazón tira, un poco bastante diría que el corazón tira para Liga de Quito. Mis felicitaciones al pueblo ecuatoriano poniendo de vuelta a un representante en una final continental, así que espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más sobre Liga, sobre Ecuador, sobre todo lo que ustedes quieran, aquí abajo en los comentarios nos pueden dejar qué tipo de contenido quieren. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de los videos. Dejen ese enorme like, dedito para arriba si les gustó. Si quieren que Liga conquiste la Sudamericana, dedito para arriba. Como ya les dije, comenten, no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.